Ese dato es importante porque solamente habían 2 o 3 ministros que habían pasado todos los remesones y los chaparrones. Este es un gobierno que ha tenido demasiados ministros. Sí. Los ministros renuncian fácil, se van o los sacan. Sí, mucho cambio. Ella y el de defensa habían estado desde el principio. En este momento, el único ministro que ha estado desde el principio con el presidente es el ministro de la defensa. Pero hoy hubo cambio del director de la policía. Más adelante hablamos de eso. Miren lo que dice Susana Muhammad, Mauricio. Aquí hay crisis con la confianza y manejo de la información, porque es que Armando Benedetti tiene un proceso en la Corte Suprema de Justicia y ella dice, Armando Benedetti es un riesgo, lo dice ella, por el acceso a la información, por la influencia en la agenda del presidente y porque tiene un empoderamiento que genera riesgos y ella no estaba de acuerdo, porque hay un riesgo reputacional y de manejo clarísimo y además dice, la próxima vez que ganen con alianzas, tenga cuidado cuál es la alianza, porque esas alianzas permean. ¿Así o más claro? Sí, la verdad se le nota Clarísimo. a Susana Muhammad como la desilusión, ¿no? De la decisión que le tocó tomar. La verdad no le quedaba un camino distinto porque ella lo dijo y usted lo recordaba ahora, Giovanni, en ese Consejo de Ministros. No me voy a sentar al lado de Armando Benedetti, presidente, y la que va a renunciar no soy yo. Como vio que el presidente no cambió la decisión, pues le tocó tomar ese camino que era el que inicialmente ella no estaba buscando. Yo creo que ella esperó hasta último minuto para poder quedarse en el gobierno, pero pues claramente eso no sucedió. No hubo oxígeno. No hubo oxígeno. no. El presidente le dijo no, ya. Sí, porque digamos que los intereses del ministro Cristo sí son otros, y él lo dijo en su carta de renuncia, veces voy a sabía. participar en el debate político, él está en otra cosa, pero la ministra Susana Muhammad realmente creía en este proyecto y quería quedarse hasta el final en la Y cartera. para que vea que los virus a veces todo ayuda para bien, dicen por ahí, Gansu le toba, todo ayuda para bien. ¿No se imagina Cristo se hubiera quedado en ese Consejo de Ministros? No. Lo salvó la gripa. Claro, Lo claro. salvó la gripa, que le tocó irse porque tenía un virus peor que el suyo. Imagínate donde hubiera quedado en el Consejo de Ministros. Lo noto mucho más recuperado que yo, que estoy feliz con No, pues ustedes. de pero quitarse ahí ese lo piano de encima, uno cómo no se recupera. sale feliz. Se debe sentir bastante liviano, sí. Sale feliz. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo, pero yo creo que esta crisis del gabinete y estas salidas de los ministros han servido casi que como una prueba de laboratorio, como un reactivo químico que hace que cada uno de los ministros desnude sus deficiencias, muestre sus fortalezas, muestre su verdadera naturaleza. ¿De qué hablo? Por ejemplo, Juan David Correa, el exministro de Cultura, Susana Muhammad, la exministra de Ambiente o ministra todavía en propiedad porque no ha hecho todavía empalme con nadie. Son dos ministros que fueron idóneos en sus carteras. Como decía Giovanni, uno puede estar en desacuerdo con muchas de las cosas que hicieron o con algunas de las cosas que hicieron, depende de la cartera de la que uno esté hablando, pero disciplinados, aplicados, con un plan en la cabeza, dedicados, etcétera, etcétera. Sin embargo, a mí me deja un sinsabor el que ambos, cada uno a su manera, dicen Benedetti es un horror, eso es algo que no se puede aceptar dentro de este gabinete, va en contra de la esencia de nuestro proyecto político, etcétera, etcétera, pero el presidente impecable. ¿Pero acaso Benedetti no está ahí con el amparo del presidente? ¿No fue el presidente quien se decantó por Benedetti sacándolos a ellos? A mí me parece que falta un poquito de coherencia, en algunos casos un poquito de dignidad, como para decir, si no estoy de acuerdo con Benedetti y el presidente fue el que atornilló a Benedetti y lo está respaldando en detrimento mío, pues yo digo que Benedetti es malo y aparte de eso que el presidente se equivocó, pero no, con el presidente todo bien y ahí yo veo una inconsistencia que es lamentable en ambos casos. Vamos al caso de Juan Fernando Cristo. Ya empieza a decir una frase que es increíble. Juan Fernando Cristo tiene una agenda ejecutoria sobre todo esa ley de transferencias que es muy perjudicial para la economía del país, lo hemos dicho en este noticiero, pero muy positiva desde el punto de vista político para él. Pero hay algo que es inverosímil, que esté diciendo a estas alturas, tengo que luchar con todos los problemas que tiene este país y creo que el mejor lugar para hacerlo es desde afuera. O sea, los problemas que tiene el país se encaran desde el gobierno. Hasta hace 24 horas era el ministro del Interior y los problemas los dice como si estuvieran allá, como si no tuvieran nada que ver con el gobierno del que estaba haciendo parte y como si desde ese gobierno no se pudiera hacer nada por eso. Creo que ese salto triple, esas acrobacias de ser ahora un gran crítico de los problemas del país y que voy a luchar para resolverlos cuando tenía la oportunidad de hacerlo, me parece que no le sienta nada bien. Y solo una observación en el caso de la doctora Gloria Ramírez, la ya renunciada ministra del Trabajo. Uno lee su carta, dice sus ejecutorias, qué es lo que ha hecho, en qué va la reforma laboral, etcétera, etcétera, pero el último párrafo parece un último párrafo de un tuit de Álvaro Leiva.
porque lanza una carga de profundidad y lo deja uno mirando y diciendo qué es lo que dijo acá. Dice, siguiendo las enseñanzas de Carlos Gaviria, etcétera, etcétera, me veo obligada a renunciar porque la política debe transitar sin sectarismos y sin ambigüedades. Vaya usted a saber, saliendo de ese gobierno, saliendo de ese Consejo de Ministros, a qué sectarismos y a qué ambigüedades se refiere, por supuesto, de su ex jefe, el presidente Petro. De lo contrario, no renunciaría. Así son las cosas. ¿Sabe una cosa, Mauricio? Sí, señor. ¿Por qué no miramos lo que dicen los ex ministros de Petro? Porque Bueno. hoy Cecilia López y Álvaro Leiva, volvió otra vez Álvaro Leiva por un... ¿Qué dijo Cecilia López? Bueno, llamó la atención la reacción de Cecilia López, que como usted señala fue a través de X. Miren lo que trinó ella después de conocerse como esta avalancha de renuncias. De pronto me equivoco, pero yo no recuerdo haber visto nunca cartas de renuncia de ministros tan largas, con poca humildad y mucho menos puestas en X por ellos mismos. ¿Aquí qué pasó? Se pregunta, con el respeto por la dignidad presidencial. Eso es verdad. Mire, cuando se reíban los ministros, Mauricio, eso es el presidente de la República. Pero no le sacaban ese cartapacio de cosas cuando ya se está perdiendo el respeto. Un tema como más Ya, privado, hay un ¿no? tema, tiene razón Cecilia López, porque antes de renunciar a los ministros, gracias señor presidente, un gusto trabajar con usted, chao. Yo creo que aquí hay dos cosas. ¿Qué? Una, que están tratando algunos de ellos, sobre todo, de desmarcarse de la tragedia. Eso es como se va hundiendo el Titanic. Ah, y pero no- ella saltó Claro. hace mucho tiempo. Y por ¿no? cuenta Ella de salió los en una intereses. novela, me refiero a No, la- no, no, los el otros. primerita ella se en está, salir. ella No, se los está que están refiriendo a las saliendo. cartas Claro, actuales. Ah, las cartas actuales. Ella se Claro. refiere a las cartas actuales. Claro. Ella está diciendo que no había visto en la historia unas renuncias de este estilo, con cartas tan largas, tan justificadas y sin respeto por el presidente. Creo que los que se están yendo ahora están tratando de desmarcarse. Sí, Benedetti, sí, la dignidad, sí. Claro, la por cuenta de ambigüedad. sus intereses futuros en la arena política. Pero la otra, voy a decir algo. Estamos en lunes, comentario Sí. popular de la noche. A ver. Yo creo que un ministro al que le piden la renuncia por Twitter responde igual. Pues claro, Claro, decir, creo que por eso el responde respeto por Twitter. del La jefe piden se por lo gana el Twitter. jefe también. Eso Sí, es sí, sí, sí. ojo por ojo, dice por ahí. Sí.